Buenos días, bienvenido otra vez a Yo No Puedo, Él Puede. Este es episodio 27 y estoy tan agradecida de que todos ustedes están aquí hoy. Hoy es el día 7 de enero y estoy grabando esto mucho más temprano de lo normal, pero es que he tenido una semana tan movida y tan liberadora. Es la palabra que yo usaría para explicar esta semana. Realmente, cuando yo grabo los podcasts, últimamente espero a sábado o domingo y la verdad que me estresa bastante. No es conveniente yo sentirme así por tratar de hacer el podcast. Como han habido tantos cambios esta semana, de verdad que me siento tan bien que estoy aquí grabando esto tan temprano, porque hay veces que uno tiene que expresarse y hablar lo que siente en el corazón. Y eso es exactamente lo que a mí me ha pasado esta semana. Yo he recibido la respuesta a varias oraciones y no es que nada malo haya sucedido ni nada así, pero hay veces que en la vida uno tiene que tomar ciertas decisiones y no sabe en qué dirección ir. Yo me siento tan agradecida, tan bendecida, que ya yo tengo esa respuesta y yo sé exactamente lo que tengo que hacer, pero sobre todo que hay que obedecer a esas oraciones que estamos recibiendo la respuesta. Si soy honesta con ustedes, sí, como siempre, hay bastantes cosas en la vida que uno pasa, así sea con los hijos, el trabajo, matrimonio, con las mismas familias, hasta amistades. Pero hay que saber cuándo hay que moverse a una etapa nueva. Hay que entender cuándo es que ya algo le queda pequeño a uno. Y no es decir que uno es más que otra persona, pero hay veces que crecemos emocionalmente, que crecemos profesionalmente, igual que espiritualmente. Y yo creo que eso es algo que me ha pasado a mí espiritualmente, y ya yo no me siento igual a como hace 1 año y medio que yo comencé caminando con Jesucristo. Y eso es lo que me está sucediendo ahora y esas son las respuestas que yo he recibido. No quiero que este episodio sea sobre mí. Yo quiero que esto sea solamente para glorificar a Dios, y le doy gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho y lo que Él me ha respondido. Esta semana, cuando yo estaba orando, creo que fue el lunes o el martes que yo estaba orando en el carro, estaba alabando, escuchando música, y yo sentí el Espíritu que empezó como a darme ese remordimiento por dentro. Y otra vez, no fue algo negativo, pero como que lo sentí fuerte. Y me puse a escuchar esta canción que se llama Sound Mind, de una cantante que se llama Melissa Helser. Y en esa canción ella específicamente habla de que hay que tener una mente sana. Y por eso es que esta serie, Mente Sana, me vino a la mente. Y fue gracias a esta canción, porque en esta canción de Melissa Helser, ella dice que tener una mente sana, una mente clara, una mente que tiene paz, esa es la herencia de Jesucristo. Cuando Él se sacrificó por nosotros en esa cruz, Él nos dejó el Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces pasamos trabajo porque no sabemos qué hacer, no sabemos a quién pedirle consejo, no sabemos a quién adquirirle o dirigirle la palabra. Y ya tenemos eso, tenemos a nuestra herencia dentro de nosotros. Si aceptamos a Jesucristo, nosotros tenemos la herencia de Él, y ese es el Espíritu Santo. Y mucha gente van a hacer que tú vayas hacia un camino que es indebido. Hay algunas personas que sin querer y sin saberlo hacen que tú sigas unas palabras que van a hacer que tú hagas una decisión incorrecta. Pero la persona que nunca te va a dejar caer, la persona que nunca te va a dejar atrás, ese es Jesús.
Esa persona es Jesús y no podemos soltarle de la mano. No podemos dejar de llamarlo a Él, de orar, de decir, Espíritu Santo, lléname con tu amor, lléname con tu compasión, lléname con tu paz. Lléname porque estoy mal, no sé qué hacer. Ayúdame en esta decisión, dame discernimiento. Dame sabiduría, Dios. Espíritu, por favor, me haces falta. Y cuando tú estás caminando con Cristo, tú quieres desenvolverte, tú quieres crecer, tú quieres madurar. Tú deberías querer tener esa sabiduría. Y definitivamente tienen que usar ese discernimiento y saber qué es lo que están haciendo y cuando están haciendo algo mal. Y si ustedes no saben cuando están haciendo algo mal o le dan la cara y evitan la verdad de que ustedes están pecando o están haciendo algo mal, entonces, ¿qué están haciendo? La realidad es que se tienen que preguntar qué tipo de camino con Jesús ustedes tienen. Y eso es uno que no es bueno. Hay que ser honestos. Vamos a ser reales, vamos a hablar la realidad hoy en día. ¿Qué están haciendo? Eso no es una caminata de verdad. Y déjame decirte, yo soy la última persona que voy a juzgar. Yo no digo esto por juzgar, yo digo esto porque yo estuve ahí y sigo estando ahí de vez en cuando. Esa es la verdad. Yo todos los días paso trabajo, todos los días tengo dudas, todos los días digo una mala palabra, digo varias, a veces unos días peores que otros. Pero todos los días tengo pensamientos que yo no quisiera tener. Caballero, yo he sufrido bastante con los deseos de tener una persona a mi lado, hasta cuando yo estuve en mi matrimonio buscando con quién hablar porque me sentía sola. Eso es difícil admitirlo, pero es la verdad. Es la verdad. Pero hablar la verdad y aceptar que estamos pecando y estamos mal, ahí es cuando podemos de verdad crecer y cuando verdaderamente nos vamos a arrepentir y vamos a dejar que Jesús trabaje en nosotros. Ahí es cuando la caminata de nosotros con Jesús va a evolucionarse. Y esas heridas que nosotros tenemos por dentro, ese trabajo que nosotros siempre pasamos, ese peso que tenemos encima de nosotros, ahí es cuando eso va a desvanecer. Esas heridas van a empezar a sanarse y van a empezar a cerrar. Pero eso solo pasa con la ayuda de Jesús. Y déjame decirte que yo esta semana sentí eso. Yo sentí que el Espíritu me estaba hablando, me estaba diciendo, Sarai, tienes que cambiar lo que estás haciendo, dónde estás, tienes que salir de ahí, esto no está bien, tu espíritu no se siente bien y es porque yo estoy creciendo, porque estoy cambiando. Y otra vez, no es porque yo sea mejor que otras personas, pero mis ojos espirituales sí se han abierto de una manera que otras personas todavía no lo tienen. Y esta es la etapa de la vida que tenemos que tener cuidado, porque el mundo está feo. El mundo está feo y nuestros ojos se tienen que abrir. Porque a lo mejor no será mañana, ni de aquí a un mes, ni de aquí a un año. Pero el Señor va a volver. Y tenemos que estar despiertos, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas y llenas de ese aceite del Señor. Porque no nos podemos quedar esperando a que Él venga para entonces arrepentirnos y entonces pedirle perdón y cambiar. No, tenemos que hacerlo ahora. Y si algo no queda bien con el Espíritu Santo que tenemos por dentro, tenemos que correr. Correr hacia Jesús, correr hacia Él, dejarle saber, Señor, esto no está bien y yo lo sé. Ora por esas personas, ora por esos lugares. Eso es lo único que Él quiere. Y bueno, pues esa revelación de esa canción, Mente Sana, hablaba también en un verso que tenía, decía,
La mente sana es nuestra herencia y eso fue algo que Jesús pagó con su sangre. Pero de la forma que está esa canción en inglés, me habló tan fuerte esa oración, que fue como una transacción que hizo Jesucristo. Pagó con su cuerpo, con su sangre, por esa mente sana, por ese espíritu que Él nos iba a dar. Solamente si Él cumplía ese sacrificio, nosotros pudimos tener ese pedacito de Él, ese pedacito de su espíritu que nos ayuda y nos guía y nos habla. Solamente con ese sacrificio lo pudimos tener. Por eso fue que cuando yo entendí eso, yo dije, wow, yo me siento mal, estoy pasando tanto trabajo y estoy teniendo tantas dudas de esto y yo no acabo de llamar al Espíritu Santo para que me ayude. Y fíjate cómo son las cosas, que Él mismo me habló. Él mismo me habló y me dio la respuesta. ¿Cómo es que yo me voy a sentir mal? No me puedo sentir mal. Si uno se siente mal y tiene confusión de algo, ya tú sabes que eso no es de Jesús ni de Dios. Así que sal, cambia, vete de ahí y corre. Y con esa canción y con esa frase, yo entendí que yo tenía que hacer algo y tenía que cambiar. Esa noche entonces cuando yo llegué a la casa, yo estaba lista para dormir y yo abrí mi Biblia y casualmente yo tenía la Biblia mía separada en la parte de Efesios. Y déjame decirte, yo tengo 10,000 papelitos y noticas y cosas en mi Biblia y yo jamás había pensado leer Efesios. Yo he leído Juan, he leído Gálatas, he leído varios proverbios, salmos, parte del Testamento Antiguo ya yo he leído, pero Efesios yo no lo había tocado, no sé por qué eso estaba ahí. Pero la verdad que me alegro tanto y le doy tantas gracias a Dios que me iluminó los ojos, que me abrió los ojos y decidí leerlo. Y ha sido la verdad que una experiencia tan linda porque yo no había sentido el Espíritu hablarme de esa forma cuando yo leía la Biblia hasta ese momento. Sí, Él me habla cuando yo oro y a veces cuando estoy alabando, pero cuando yo he leído la Biblia nunca he sentido el Espíritu hablarme de esa forma. Y las palabras me llegaron y las entendí de una manera tan profunda que la verdad que de ahí es que nació esta serie, como estaba diciendo. Todas estas cosas que me han pasado, todo esto es lo que ha hecho que haya nacido esta serie. Y yo me alegro tanto porque esta es otra etapa del podcast. Esta es otra etapa que era inevitable. Yo no solo quiero que esto sea sobre mi vida, aunque eso también es interesante, pero yo soy un poquito aburrida, si soy honesta. Yo no soy tan divertida. Lo puedo ser, pero la verdad que no lo soy. Pero esta etapa del podcast debe ser para glorificar a Dios más todavía. Y eso es lo que quiero hacer con esto. Así que, sin seguir hablando y sin seguir dando muela, como decimos nosotros los cubanos, voy a empezar a leer. Y antes de comenzar, quiero decir que yo estoy leyendo en inglés el New King James Version y estoy utilizando la Reina Valera 1960 para este estudio en español. Yo estoy leyendo los dos, uno, lado a lado, para comparar y ver qué es lo que estoy aprendiendo en los dos idiomas. Pero, por favor, abran sus Biblias. Yo soy humana. Yo soy una persona que comete errores. Esto simplemente es la interpretación mía de lo que yo he leído y de lo que yo aprendí y de lo que el Espíritu Santo me hizo entender. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias para que puedan realmente recibir esa palabra. Así que, por favor, hagan eso y lo utilizan. ¿Ok? No hagan que yo me ponga brava con ustedes. Abran sus Biblias. Pero más que nada yo quiero que ustedes crezcan en esa relación con Jesucristo. Y la única forma que van a hacer eso es leyendo y creando esa relación con Él. No conmigo, con Él.
el que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar ahora leyendo Efesios capítulo 1. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa parte me encanta. Le puse amén. Es como un pequeño, es como una pequeña oración, yo diría. Y dice así, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, a todos nosotros, a ustedes. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Claro, ¿quién no quiere paz, verdad? Bueno, seguimos. Voy a leer varios versículos, unos tras otros, y entonces en lo que yo termino leyendo, voy a ir de vuelta y voy a explicar las cosas que yo entendí, las cosas que yo escribí y taché aquí en mi Biblia. Van a escuchar la página porque estoy leyendo directamente de mi libro, así que disculpen el ruido que puedan escuchar. Versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí leí varias cosas. Ahí leí del 3 al 5. Lo primero que yo entendí de estos versículos es que Dios nos bendijo a nosotros a través de Jesús y Él nos trajo la bendición espiritual de los lugares celestiales en Cristo. O sea, que nosotros recibimos a Jesucristo porque Dios nos los dio a Él. Él lo trajo a este mundo. Pero todas las cosas que son de los lugares celestiales o del más allá, de las cosas que nosotros no seríamos capaces de entender, todas esas cosas viven en Jesús y nosotros lo tuvimos a Él por un tiempo. Entonces dice versículo 4, según nos escogió en Él, Jesús, antes de la fundación del mundo. Dios nos quiere tanto a nosotros que Él quiere que nosotros volvamos a Él a través de Jesús. Él nos quiere más a nosotros que la fundación del mundo, o sea que todo lo que hay en este mundo que Él creó. Entonces continúa y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Caballero, Dios ya sabía que nosotros íbamos a pecar, que nosotros íbamos a fallarle, sea como sea. Esta es la interpretación mía, pero yo entiendo que ya Dios sabía que quizás algo no iba a salir bien. Y por esa razón Él nos envió a Jesús. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo es Dios, pero Él está en el medio de nosotros, del Padre Celestial y nosotros aquí en el mundo. Y nosotros vamos a ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar otra vez con Él. ¿A través de quién? Por medio de Jesucristo. Y no vamos a olvidarnos tampoco que dice, según el puro afecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios. Él nos quiere. La voluntad de Dios siempre se hace. Cuando nosotros ya no sabemos qué hacer, nosotros decimos, ay Dios, que se haga su voluntad. La verdad no queremos la voluntad de Él, porque nosotros queremos lo de nosotros. Pero lo de nosotros no siempre es mejor, ¿verdad? Pero aquí dice, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros estuvimos en el plan de Dios siempre. Y así será, porque la voluntad de Él siempre se hace. Y bueno, seguimos con el versículo 6. Voy a leer ahora de aquí a el 14. Y entonces voy otra vez y voy a explicar varias cositas.
Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir, estoy en versículo 10, disculpa, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, otra vez predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Ahí va la palabra herencia. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, ahí leí bastante, así que vamos a retroceder y vamos a volver al versículo 6. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez, Dios nos hizo para la alabanza y la gloria de su gracia. O sea, Él nos quiere tanto que Él nos da gracia. Y yo no digo gracia de reino, no. Él nos da gracia, nos da ese perdón día tras día. Él nos da ese perdón día tras día. Y Él nos dio toda esa gracia para nosotros poder alabarlo a Él y alabar su gloria. Y Él lo hizo todo si aceptamos al amado, a Jesús. Entonces, versículo 7 dice, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros somos ricos. Nosotros tenemos dinero aquí en el mundo, pero nosotros algún día no vamos a tener nada de eso. Lo único que va a importar es lo que tenemos en la gloria de Dios y de Jesucristo. Nosotros somos ricos porque tenemos su gracia. Tenemos ese perdón que Él nos da día tras día. Y dice aquí en versículo 7 que tenemos redención por su sangre. Tenemos ese perdón por la sangre de Jesús, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él hizo que todo eso fuera en abundancia y para que nosotros tuviéramos no solo las riquezas de su gracia, pero la inteligencia, y nos dio sabiduría, nos dejó esta palabra, esta Biblia santa, para que tuviéramos esa sabiduría. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuando Jesús vino, al fin, después de tantos años de profetas, hablando de lo que iba a venir y quién iba a venir, al fin nosotros tuvimos una respuesta hacia el misterio de Dios. Y Jesús nos dejó algunas de esas respuestas de lo que era la voluntad de Dios. Y nosotros recibimos algunas de esas respuestas a ese misterio de la voluntad de Él. Y eso es lo que yo entiendo que dice ahí. Porque esa voluntad de Dios es algo que Jesús nos dejó a través de Él mismo. Pero por supuesto hay que recordarse que Jesús es Dios en persona.
todo esto es tan sencillo pero tan complicado a la misma vez. Por favor les pido, abran la Biblia y léenla para que de verdad crezcan esa relación y entiendan un poquito más. Porque la forma de entender mía quizás no sea la misma de ustedes. Pero bueno, seguimos con versículo 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo al principio no entendía lo que quería decir del cumplimiento de los tiempos. Tuve que conversar con David para entender, seguir algún tipo de consejo, porque hay veces que yo no entiendo todo. Bueno, muchas veces no entiendo todo. Pero cuando nosotros estábamos hablando, yo consulté para ver si recibía algún tipo de respuesta acerca de lo que eso quería decir. El cumplimiento, esa palabra, el cumplimiento de los tiempos es la etapa que va a venir, o sea, cuando Jesucristo venga otra vez. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Él va a regresar otra vez, y cuando Él regrese otra vez vamos a tener el día que Dios nos va a juzgar a nosotros y vamos a tener que contar todo lo que nosotros hemos hecho y vamos a estar frente a Él. En ese momento, en ese cumplimiento de los tiempos, Jesucristo, a través de Jesús, todas las cosas en el cielo igual aquí van a estar unidos. Eso es lo que está explicando versículo 10. Seguimos al 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez lo que acabé de decir ahorita. A través de Dios, porque es la voluntad de Él, nosotros fuimos predestinados, estuvimos en el plan de Él desde siempre, desde el principio. Y a través de Jesús recibimos esa herencia, ese chance, ese sacrificio nos dio, esa oportunidad nos dejó el Espíritu Santo, la herencia de Jesucristo. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otra vez, nosotros estamos aquí para el placer de Dios y para alabarlo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como había dicho otra vez, después que nosotros escuchamos la palabra, escuchamos lo que es el evangelio de Jesucristo, y cuando nosotros entonces creamos, vamos a recibir ese sello, esa herencia, que otra vez es ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, versículo 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Otra vez herencia. Ese es el tema que sigue viniendo. Por eso es que a mí me llamó tanto la atención. Pero bueno, ¿qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Mis amigos, este versículo es el que me resaltó cuando yo abrí Efesios. ¿Por qué? Porque como les dije en esa canción, Mente Sana, decía que recibimos la herencia a través de la sangre de Jesús que Él pagó. Y esto es específicamente eso mismo. Que Él es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención, porque nosotros fuimos salvados. ¿Por qué fuimos salvados? Por la posesión adquirida. Jesús dio la posesión más grande que Él tenía, que era su sangre, su cuerpo, por nosotros. Así que eso a mí no está más claro que eso, la verdad. Entonces seguimos, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús,
y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, ahora voy a leer del versículo 15 al 23, que ya son los últimos del capítulo 1. Y como siempre voy a volver y voy a explicar qué es lo que yo entendí de estos versículos. Entonces, versículo 15 dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu y de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, el cual es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros los creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow. En inglés es lindo, pero en español también llega de otra forma. Me encanta. Y bueno, versículo 15 otra vez dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ahí básicamente yo entendí que el apóstol Pablo está diciendo que él también, después de escuchar el Evangelio de Jesús, que él también creyó, y tuvo fe en Jesús, al igual que todos los santos. Entonces, versículo 16 dice: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, no para de dar gracias. Hay que siempre dar gracias cuando estamos orando. Y no podemos olvidarnos de eso en nuestras oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y como siempre, también mantener a Dios y a Jesucristo, el Padre de la gloria, del espíritu y de sabiduría, tenerlo en nuestras oraciones también. Darle gracias. ¿Por qué? Versículo 18 lo explica: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, el cual es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ok, ¿por qué tenemos que seguir dando gracias en nuestras oraciones a Dios y a Jesús? Porque Él es el que nos alumbra los ojos, o sea, nos da los ojos espirituales. Él nos da esperanza, riquezas, y nos dio su herencia. Y también hay que entender y hay que dar gracias por la grandeza de su poder. Tenemos que no solamente orar para pedir, pero para dar gracias y para decir: Dios, qué grande y qué poderoso tú eres, Dios. Gracias por todas las cosas que tú me has dado, Jesús. Gracias por tu sacrificio. No nos podemos olvidar de eso. ¿Por qué? Porque somos ricos en su gracia. La gracia de Él no se acaba. Lo mínimo que podemos hacer es darle gracias y alabarlo de verdad hasta en nuestras oraciones.
Seguimos con versículo 19. ¿Y cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros los queremos según la operación del poder de su fuerza? Como dije, la grandeza de su poder. Nunca vamos a entender lo grande lo grande y poderoso que Él es, pero tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos enseñó su fuerza a través de Jesús. El poder de su fuerza es grande, más grande de lo que nosotros podemos imaginar en esta vida. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra. Como dije, Él enseñó el poder y la fuerza que Él tiene, que Dios tiene, a través de Jesús. ¿Cuándo lo hizo? Cuando lo resucitó. Y después que lo resucitó, lo llevó hacia la gloria y lo sentó a su lado derecho en su diestra. Qué cosa tan bella. Versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Otra vez ahí mencionando los tiempos y la etapa que viene. Ese es otro recordatorio. Jesús está sobre todas las cosas y todas las personas en este mundo. Así que tenemos que alabar, tenemos que dar gracias, porque Él siempre va a estar sobre nosotros. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es la cabeza. Nosotros somos la iglesia y somos el cuerpo de Jesús. Eso es lo que está explicando el versículo 22. Ahora vamos a leer el 23 y ya cerramos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese versículo de verdad que me confundió un poquito, porque nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Pero entonces esa segunda parte que dice la plenitud de aquel, o sea, Jesús es aquel que todo lo llena en todo. Así lo leemos diciendo Jesús, dice la plenitud de Jesús que todo lo llena en todo. Jesús llena todo, todo siendo que nosotros, la iglesia, Él llena todos nosotros en todo. Yo entendí cuando leí ese versículo en inglés, Jesús nos dio su herencia, nos dejó su espíritu, pero ¿qué es lo que Él hizo? Él nos dejó un pedazo de Él en todo el mundo. Pregúntate cuán grande es Jesús, que Él tiene el poder de dejar un pedazo de su espíritu en el mundo entero. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble es saber y entender eso! ¿Quién puede hacer algo así? Más nadie. Solamente Dios, solamente Jesús. Él es tan grande y tan poderoso que Él se separó por un momento en esa cruz. Él absorbió todo el pecado, todo el mal del mundo. Y Él pagó con su cuerpo y con su sangre y con su vida para que nosotros fuéramos reconciliados a Dios y que tuviéramos esa oportunidad de volver a Dios y volver a Jesús en algún día determinado cuando ya no estemos aquí. Solamente si creemos. Y por esa gracia que tuvo Dios con nosotros y el mundo entero, nosotros somos salvados. Y vamos a tener esa reconciliación con Él algún día, simplemente si tenemos fe y creemos que Jesús vino, vivió, murió y resucitó esos 3 días después. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y Él nos dejó el Espíritu. Él dejó la herencia, las riquezas de las cosas celestiales y las cosas del cielo. Él los dejó aquí con nosotros, justamente en nuestro corazón. Él vive en nosotros.
Así que háblale. Entiende que ese sacrificio fue porque Dios siempre nos tuvo en mente, siempre nos quiso para Él, como un buen padre que siempre quiere lo mejor para ti. Así que acércate hoy, abre esa Biblia, entiende a Jesús, entiende a Dios, absorbe la palabra de Él para que te hable y te llegue a tu corazón y te traiga un poquitico más cerca a Él. Eso es lo único que yo quiero, pero sobre todo eso es lo que Él quiere. Yo los quiero a ustedes, de verdad, yo los quiero y los aprecio a ustedes, pero Dios y Jesús los quiere más todavía. Muchas gracias por estar aquí, mis amigos. Les deseo una buena semana, una semana bendecida, llena de cosas buenas, pero más que nada, lleno del amor de Jesús y de que ustedes puedan crecer esa relación con Él a partir de hoy, más de lo que ya lo habían hecho anteriormente. Gracias por escuchar. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.